inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse. Sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muchas gracias por la amable atención. Yo soy Gonzalo Rosero, les presento mi saludo de respeto, de consideración y de muchísimo agradecimiento por la atención que me dispensan como presentador de este programa de opinión tan importante. Tan importante por mis invitados, la categoría y el nivel, el conocimiento y la destreza que tienen para exponer sus ideas y para explicarle a la gente lo que necesita saber. Obviamente que nosotros interrumpimos incongruencias, a veces equívocos de buena fe, o a veces mentiras concretas o mentirillas, como dicen, para disimular algunos sectores, pero más son tesis de sectores interesados en una coyuntura que no nos termina de alegrar completamente. Hay obviamente escepticismos, tenemos y mantenemos inseguridades, creemos que el modelo en el que estamos inmersos, el modelo económico, porque esta primera parte lo vamos a dedicar a la economía, tiene matices de lo uno y de lo otro. Y cuando digo de lo uno y de lo otro, hablo de la doctrina correísta y del formato que ha introducido el presidente Moreno, pero que para otros, un tercer sector, va lo mismo, si no hecho con gran estratagema. Eso sí ya no acolito porque como que no me consta. Los sectores empresariales tienen la palabra. Quienes han ejercitado dirección política, quienes han estado permanentemente otorgándonos criterios técnicos de connotación, incluso de modelos ideológicos. Ellos sí, como los que yo voy a enumerar a continuación. Diego del Castillo, representando al sector más importante del aparato productivo que genera mano de obra, que genera trabajo y que se ha convertido de un tiempo acá en un referente estadístico, porque donde hay construcción hay vigor económico. El efecto multiplicador de la actividad es gigantesco. Entonces creemos que Diego del Castillo nos trae acá las puras y netas verdades que requiere nuestra ciudadanía conocer. ¿A qué estamos asistiendo? Le preguntamos en primerísimo lugar al señor economista Washington Herrera. En términos economistas de el formato que usted ha logrado establecer, descubrir y que lo puede enunciar, ¿qué mecanismo, modelo o formato económico
de estrategia económica, especialmente para levantar el ánimo del aparato productivo y del sector de inversionistas, que son los dos objetivos estratégicos de cualquier gobierno, usted localiza, ubica a esta hora del partido. Muy buenos días, Washington. Bienvenido. Gracias a ti, Dieguito. Muchas gracias. Bueno, me parece que estamos asistiendo a una transición de un modelo estatista hacia un modelo de apertura, hacia un modelo de atracción de inversiones a base de regalar impuesto a la renta, a base de atractivos que tienen que ver con mejorar la competitividad. Pero este momento me parece que estamos atravesando una etapa muy delicada porque es necesario poner orden en las cuentas. Pero aquí esto no se puede hacer fácilmente. ¿En cuáles cuentas, Washington? En las cuentas fiscales. Yeah. En primer lugar, vemos una especie de creatividad en los opinadores del Ecuador sobre las cifras que hacen falta para cubrir el déficit, por lo menos de este año. Y hablan de 4.000, de 3.000, de 5.000, de 8.000, en forma escandalosa y poco seria. Yo creo que hay que tomar la cifra del ministro de Finanzas, que dice que lo que hace falta para este año son 2.400 millones y nada más. Entonces, sobre esa base hay que opinar. Porque de lo contrario, en lugar de hacer un favor, estamos perjudicando al país con una sensación de mayor crisis que la que estamos. Entonces hablemos, aquí faltan 2.400 millones de dólares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? 5.000 están errados. Inventan la cifra. Según el ministro de Finanzas, estoy hablando con cifras del ministro de Finanzas, no con cifras sacadas de la manga y de los intereses creados. Ahí sí, entonces vale la pena aclarar quiénes están generando ese tipo de informaciones. Bueno, si usted ve lo que dicen los opinadores todos los días en los periódicos por escrito, hablan de otras cifras distintas, pero el ministro de Finanzas, que proviene del sector privado ecuatoriano, habla de que lo que le falta para este año son 2.400 millones de dólares. Ahora, el otro tema delicadísimo para comenzar 2.400, si me permito decirle de esa manera. Eso dice el ministro de Finanzas, no lo digo yo. Claro. Ahora, el otro tema importantísimo y delicado es el tema de los subsidios. Hay que entender que los subsidios que regala el Estado ecuatoriano proviene del bolsillo de todos los ecuatorianos. No es que cae del cielo ese dinero, proviene del bolsillo de todos los ecuatorianos. Entonces, esos tienen que ser administrados con una eficiencia absoluta, de modo que el subsidio vaya al que realmente necesita el subsidio. Y ahora vemos que los sectores camaroneros, los sectores pesqueros, los sectores que usan el diésel regalado, a la tercera parte del precio, quieren que se mantenga perpetuamente ese subsidio, lo cual, ¿qué quiere decir? Que con nuestro bolsillo, el bolsillo de todos los ecuatorianos, vamos a subsidiar a los camaroneros que exportaron el año pasado 2.200 millones de dólares. Entonces hay que ponerse a pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y corregir, porque el gobierno está para eso, para corregir, para disponer, para ordenar, sin pensar en el costo político, porque supongo yo que no está planteada la reelección del presidente Moreno. Entonces el costo político puede ser un costo que acepte el gobierno nacional, porque no hay ese afán de reelegirse. Cuando hay afán de reelegirse o de mantener mantenerse en el poder por mucho tiempo, cuidan el costo político hasta manteniendo 39 centavos en el peaje a Sangolquí.
sea, son cuestiones ridículas. Pero bueno, entonces no hay costo político. Segundo, es cierto que cuando se suba la gasolina extra, suben algunos precios de la economía. Pero también es cierto que estamos en una época de deflación de precios, en donde los precios no han subido. Durante casi un año no han subido. Entonces el terreno sobre el cual se aplicaría una subida de la gasolina extra es menos proceloso, es menos peligroso, y la subida tiene que ser conforme a la demanda agregada de la economía ecuatoriana, porque yo supongo que todo lo que está ocurriendo va a disminuir la demanda de la economía ecuatoriana, porque los ajustes, quiérase o no, se vienen de hecho, porque los costos del nuevo endeudamiento son tan grandes, las exigencias son tan grandes, que acabamos de ver una demostración de falta de confianza en la economía ecuatoriana por parte del banco que le prestó 500 millones y que le pide al Ecuador 1.200 millones de garantía por si acaso que no le pague cuando se venza el crédito. Entonces, hay material para polemizar, hay material para controversia. Es un síntoma de una desconfianza tremenda en la economía ecuatoriana, por favor. Entonces estamos frente a situaciones delicadísimas que las tenemos que manejar con seriedad, no a base de un concurso de quién gana más, a base de los intereses creados. Eso es peligrosísimo, porque en definitiva pero los subsidios nos dejan siempre instalados en un enigma respecto a qué quiere decirnos, a quiénes acusa, a quienes atribuye la picardía de enumerar cosas. Yo estoy mirando que todo el mundo quiere que le subsidien. El alcalde Nebot dice, no solamente hay que subsidiar a los pobres, sino también a los empresarios, que no les quiten el subsidio del diésel. O sea que son competitivos de esos empresarios a base del dinero de nuestro bolsillo con el cual estamos subsidiando, o hay una competitividad auténtica a base de la técnica, que yo creo que sí hay en el sector camaronero, por ejemplo. Sí hay una técnica, sí hay una productividad intrínseca, no a base de regalos y subsidios. ¿Para qué quieren más, por favor? Usted hizo una administración bastante proempresarial en el Banco Central, o en el modelo económico que sus gobiernos que lo designaron a puestos importantes estratégicamente significativos. Usted no ha trabajado, sino de lo que me consta a mí, por la causa nacional, por lo que pensábamos en esas coyunturas que era lo más adecuado, pero también se equivocaban y también remaban a su favor. ¿Qué significado le da a la especie de acusación que está formulando el respetable señor economista Washington Herrera, que ha acompañado casi como brazo derecho en todas las administraciones del presidente Borja? Usted lo ha hecho en el caso del presidente Maguad. No. Perdón, del presidente. El presidente Maguad. El presidente Hurtado. El presidente Hurtado, sí. Roldós con Hurtado. Con Jaime Roldós también. Vamos a ver. Mauricio Dávalos Guevara está en Cadena Democracia. Sí, muy buen día, Gonzalo y Washington y señor Castillo, ingeniero Castillo. Mire, yo creo que en la coyuntura actual, lo que tenemos que ver es que hay ciertos énfasis que se ponen y otros énfasis que se bajan. En primer lugar, hay personas, por ejemplo... Que se reduce. Que se reduce. En primer lugar, hay personas, hay profesionales de la economía que ponen el énfasis fundamentalmente en el enorme crecimiento que ha tenido el gasto público durante la última década. Y se ve en el gasto público como el origen de todos los problemas. Naturalmente, en el gasto público exagerado
y mal administrado, más que todo. Creo que está en el origen de el problema enorme de la deuda pública y naturalmente del déficit fiscal. Son problemas graves. Sin embargo, desde mi punto de vista, esos problemas también son consecuencia ¿de qué? De la enfermedad que tiene básicamente la economía, de su falta de competitividad. El sector real de la economía ecuatoriana está enfermo por falta de competitividad, porque durante la última década lo que se ha hecho es incrementar los impuestos sin ningún tipo de consideración, incrementar las obligaciones, las regulaciones sobre las empresas en todos los campos, en el campo laboral, en el campo ambiental, en absolutamente todos los campos. Por otro lado, en el aspecto laboral, no solamente que el manejo del nivel de salarios en dólares se manejó de una manera absolutamente desentendida con respecto de la productividad, sino que aparte de eso, se introdujeron una enorme cantidad de rigideces en la contratación laboral y en la terminación de la contratación laboral. Y finalmente, durante también esta década, y no tanto la década, 9 años, a partir del 2008, hubo un empeño de aislar al Ecuador desde el punto de vista comercial. De tal manera que todos los tratados que estaban negociándose... ¿Cómo debemos explicarnos este empeño? ¿Cómo debemos visualizar este empeño de políticas públicas que han tratado de perjudicar el comercio exterior de los empresarios? Mire, no es solamente el comercio exterior, porque ese es uno de los interno puntos. También. No, ese es uno de los puntos en los cuales se puso énfasis, eliminando prácticamente la negociación de todos los tratados que estaban negociándose en el 2007, pero a partir del 2008 simplemente se dejó todos los tratados a un lado. Solamente se recuperó el tratado con la Unión Europea cuando vieron que la consecuencia de no perfeccionarlo, mejor dicho, de continuar aislados después de la negociación que habían logrado con éxito Perú y Colombia, iba a traer consecuencias terribles. Entonces nos vimos obligados a suscribir el tratado prácticamente como habían firmado nuestros vecinos. Todo esto configura algo que verdaderamente al Ecuador le debe preocupar. Sí. Si es que el Ecuador no puede competir con su producción a nivel internacional, simplemente estamos perdidos, porque no es cuestión de que vamos a vivir del petróleo, tampoco vamos a vivir de la contratación de deuda. ¿A qué momento se tornan los ofertantes ecuatorianos, es decir, los medios de producción que tienen que ver con el mercado internacional, no competitivos? ¿A qué momento? No existe un momento, diría. No existe un momento. Pero son pilas también los sectores productivos. Porque cada vez que decae algún parámetro, rápidamente se afilian a las remisiones impositivas. Vea usted lo que me decía ayer Vilma Salgado. Nos decía por línea telefónica los grupos que se han beneficiado. ¿Usted cree que esos son los grupos adecuados a los que hay que ayudar? No. Es a 1.155.5 millones de dólares, solamente de las 30 principales beneficiarias, mayores beneficiarias. ¿Quiénes son las beneficiarias? De esta remisión. Está encabezada por las empresas petroleras. Andes Petroleum del Ecuador tiene una deuda de 396.2 millones de dólares y se le perdonarían por intereses, multas y recargos 228.3 millones de dólares. Solo quiero hacer notar que a una sola petrolera el beneficio supera el total
de lo que el Estado espera recaudar por la eliminación del subsidio a la gasolina que acaba de decretar, ¿no es cierto? Entonces, si la segunda petrolera oleoducto de crudos pesados, OCP, tiene una deuda de 347.7 millones de dólares, se le perdonarían 194.4 millones de dólares. Consorcio Petrolero Bloque 16, deuda de 141.6 millones, un perdón de 78.7 millones. Agip Oil Ecuador, deuda de 96.1 millones, perdón de 61.5 millones. Repsol del Ecuador, deuda de 93.7 millones, perdón de 52.2 millones. También una telefónica, Otecel, deuda de 78.4 millones, un perdón de 38.9 millones de dólares. Exportadora Bananera Novoa, deuda de 71.1 millones de dólares, perdón de 41.2 millones de dólares. Están también bancos. Banco Pichincha debe 39.6 millones, se le perdonarían 18.3 millones. Banco de la Producción debe 29.3 millones, se le perdonarían 14.9 millones. Banco de Guayaquil debe 6.3 millones, se le perdonarían 3.9 millones de dólares. La misma empresa Odebrecht debería 11.8 millones, se le perdonarían 4.5 millones de dólares. Y en la lista está inclusive el señor Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, poseedor de cuentas de paraísos fiscales, como la mayoría de estas grandes empresas, que debe 6.3 millones, se le perdonarían 3.9 millones. Si solamente las 30 mayores beneficiarias percibirían un beneficio de 1.155 millones, la cifra que, como usted notará, pues es mucho más alta que el total de subsidio a la gasolina estimado para el año 2018, 1.084 millones, o el total del subsidio al diésel, 1.077 millones, y por supuesto mucho más alto, casi el doble, del subsidio al gas, 633 millones de dólares. Ustedes recuerdan a quién se benefició terriblemente de la contratación pública. Son dos y están detenidos. El uno es el ex vicepresidente de la República, al cual entregó a manera de monopolio la contratación referente especialmente al andarivel petrolero, en el que se decía se iba a recomenzar una infraestructura que estaba agotada, que estaba dañada, que estaba inconclusa y que necesitaba ser fortificada. Ahí se dieron los principales problemas, gravísimos problemas. Robos al Estado. No hay como otro. Ningún empresario podría respaldar aquello honesto, porque hay empresarios que como este vendedor de edredones, antes de, eso es lo que manifiestan ellos mismos, no sé por qué le ubicó al vendedor de edredones y le puso a manejar la actividad petrolera. Debe haber sido por sus grandes aficiones o ternuras respecto a potenciales méritos en la estrategia de reparto. ¿Cómo sería? Pero vea, las remisiones, aclara Walter Spurrier, las remisiones tendría que ver sobre todo con multimillonarios litigios de las petroleras, dice Walter Spurrier. La remisión tendría que ver con líneas de crédito de sus matrices, y el SRI ha eliminado el derecho a incluir el pago de estos intereses como gasto deducible de las empresas. Un invento del SRI de estos tiempos. Para construir, dice Walter, el OCP, las petroleras se comprometieron a pagar una tarifa por un cupo de transporte, úsese o no. Petroecuador las obligó a bombear su crudo por Ezote, con lo que las petroleras utilizan solo, la mitad de la capacidad contratada en el OCP.
pero el SRI no les permite deducir como gasto deducible de pago por el cupo no utilizado. Medio dificilón la forma como explica, y él es muy claro, Walter Spurrier. Entonces los juicios y otras causas superan el valor del negocio de las petroleras en el país. En resumen, para que la gente nos entienda, es justo que determinados sectores que se han beneficiado de las emergencias, que se han beneficiado de las necesidades de infraestructura, que han sido las que han aprovisionado de insumos, de elementos, o han cautivado, han atrapado, han monopolizado los contratos de obra pública, sean los que todavía se benefician de remisiones tributarias. Si nos deja pensar, pues no. Entonces un representante del sector productivo, con el ejemplo que siempre yo atribuyo a su señor padre, un gran ciudadano, Jaime del Castillo, exalcalde de Quito, hombre que se zafaba de los grupos de presión económica y actuaba por sí solo, con una política parecida a muchos emprendedores que han surgido de la nada, pero honorablemente. A eso me refiero. ¿Cómo van a necesitar ayuda y perdones determinadas áreas que se han beneficiado de este cuarto de hora de actividad económica y productiva del país? Me pregunto, puede que yo esté totalmente equivocado o parcialmente equivocado. Entonces, gracias desde la palabras, construcción... Gonzalo, gracias por el recuerdo de papá. Mauricio, Washington. Yo soy del sector más afectado en la década ganada. Y más afectado porque los que están oyendo deben acordarse que todas las obras hacían los chinos, los brasileros o los españoles. Al sector de la construcción nacional no le tocó nada, nada. Es más, con precios altos, sobreprecios y lo más grave, con robo directo. Porque contratar una obra en 180, 200 millones y pagar 2.300 millones significa delincuencia. Y eso hicieron con el país. Y ahí hay responsables del gobierno y de las empresas también. Porque no podemos decir que los empresarios han sido honestos. Si fueron cómplices, son parte de esa corrupción. Y hay que denunciarlo. No es posible que en este país se haya contratado crédito para hacer obra, cuando había cómo contratar la participación directa vía concesión, especialmente en el campo eléctrico. ¿A quién se le ocurre gastar su dinero para hacer obras eléctricas cuando podíamos pedir que empresas extranjeras, empresas nacionales, inviertan en el Ecuador y usufructen de su legítimo derecho? Porque nadie les está negando el derecho a ganar, ni a los unos ni a los otros. Yo soy parte de la década perdida en la construcción. El sector de la construcción está quebrado. Y está quebrado no solamente por sus constructores, está como sector. No se olviden, los economistas saben, que el 60% de obra pública es la que abastece, es la que permite que el sector construcción crezca. Y eso está disminuyéndose. Y muy posiblemente este año y el próximo no llegaremos ni al 10 ni al 20% en construcción. Significa que hay menos empleo. ¿Empleo para quién? Para el ecuatoriano que solamente sabe construir, porque nosotros no somos la computadora ni la ciencia, nosotros somos hormigón, nosotros somos piedra, nosotros somos construcción de paredes y obra pública. Esa es la gente que ha perdido. No se olviden que el proyecto Coca-Codo se hizo con mano de obra china y que los ecuatorianos no podemos trabajar. Ahí está la infamia de este país. El haber afectado a la construcción, el haber humillado a los constructores ecuatorianos, permitiendo que chinos extranjeros construyan ese mamoteco que tenemos en la Amazonas, llamado gubernamental, edificio gubernamental, que es una vergüenza para la ciudad. ¿Quién autorizó? Seguramente el municipio de Quito. No es posible que se hayan burlado de los constructores. Por eso exigimos, los constructores reclamamos que la obra pública nacional, con inversión nacional, debe ser construida por los ecuatorianos. ¿Qué le parece a Mauricio este reclamo? Muy preciso. Me parece absolutamente razonable.
Y es una cosa que muchas veces se le dijo al presidente Correa. Precisamente una de las cosas que tiene de bueno la inversión extranjera es traer tecnología, pero siempre y cuando se incorpore en las obras las actividades de las empresas nacionales. Entonces, tanto aquellas empresas de construcción como las metalmecánicas y muchas otras no fueron tomadas en cuenta para realizar todas esas obras. Este es uno de los más graves problemas porque inclusive desde el punto de vista teórico económico es una absoluta tontería, porque el equivalente a la sustitución de importaciones es precisamente la incorporación de el trabajo de las empresas locales en la obra que ha sido contratada con empresas internacionales. Es el equivalente, es el otro lado de la medalla. Pero mientras estaba estimulando la industrialización por sustitución de importaciones, pero ¿de qué importaciones? Celulares, motos, o sea, cosas que definitivamente no iban a impactar. Se, en cambio, marginaba a las empresas locales en la construcción de los más grandes proyectos, de hidroeléctricas, hasta las escuelas del milenio fueron contratadas con empresa china, con préstamo chino, y no con empresas ecuatorianas, lo cual verdaderamente es algo un poco de locos, tan nacionalista que se supone que fue el gobierno, pero en este caso marginó precisamente a las empresas constructoras, a las empresas metalmecánicas, de las obras que les correspondía precisamente participar. ¿Usted cuál es la opinión que tiene de lo que estamos aludiendo, Washington, el economista Herrera? Bueno, efectivamente hace falta dar trabajo a los ecuatorianos. Desafortunadamente, y refiriéndome al sector de la construcción, en este periodo presidencial no va a haber obras porque se está eliminando todo tipo de inversión en infraestructura. Se está bajando el gasto de inversión. Entonces, se ha eliminado ya en este año. La principal rebaja del gasto estatal está en las obras públicas que no van a haber. Pero lo que a mí me preocupa en este momento y mirando hacia adelante, lo que a mí me preocupa fundamentalmente es cómo se va a conducir la economía ecuatoriana en los próximos 3 años, en términos de que haya un cuidadoso equilibrio entre la necesidad de estrechar la brecha fiscal y la necesidad de no afectar al consumo nacional a través de la disminución de medio circulante en el Ecuador, que dejaría a las empresas ecuatorianas sin poder vender sus productos. En términos así muy sencillos, si se ajusta mucho la economía, como piden algunos opinantes consuetudinarios, que hay que hacer un ajuste brutal, ¿no? Inmediatamente, que cuidado que sea como Argentina. No se puede comparar las dos cosas. Yo creo que hay que apoyar el ¿Qué ajuste consiste la gradual. equivocación argentina? Ya voy a eso. Yo creo que hay que favorecer un ajuste gradual. En el modelo, ¿en dónde equivocó Argentina? Pero primero déjeme terminar la parte ecuatoriana. Yo creo que hay que hacer un ajuste gradual, pero monitoreado en términos técnicos, de modo tal que si el ajuste va muy fuerte, tiene una llave usted para manejar. Porque en el Ecuador las cosas son distintas. En el Ecuador necesitamos evitar una caída de la demanda agregada, una caída del consumo, porque en ese momento perdemos todos. Sí. Entonces el ajuste tiene que ir calibrando, si cabe el término mecánico, calibrando el ajuste
para que no disminuya el consumo, porque si no las empresas no tendrán a quién vender o venderán menos, invertirán menos, producirán menos impuestos para el Estado y la economía entrará en una vorágine imparable. Porque lo que estamos hablando son cosas muy serias. De encarecimiento no de la producción. No estamos hablando de una en reducción del mercado. No estamos hablando de cosas inútiles, estamos hablando en cosas muy serias. Por eso es que a mí a veces me molesta un poco la simplicidad con que se trata estos temas. Y dicen, administrar el Estado como administrar a una familia que gaste poco. No, señor, el gasto macroeconómicamente tiene una influencia en la economía nacional que no es el gasto de un padre de familia. El gasto tiene una interdependencia de muchos con factores. Toda la economía, que hay que calibrar todos estos factores. Entonces, yo creo que tiene que venir un ajuste cauteloso, pero no timorato. Porque cuando es timorato nadie va a creer. Cauteloso, ¿cuál es la pero fórmula? firme. La fórmula con esos nombres. La fórmula. Cauteloso, pero no timorato. ¿Cuál sería? Cauteloso, pero no timorato quiere decir que haya un programa anticipado. De aquí, señor, voy a ajustar el precio de la gasolina. Pero que no produzcan efectos octubre, negativos. Tanto. En enero pero tanto. Que no produzcan efectos negativos. En el gobierno de Borja nosotros anunciábamos las devaluaciones en junio y decíamos, en enero del próximo año el dólar va a valer tanto. Y esa era la meta. Y toda la empresa privada, el gobierno, todo el mundo concurría a esa meta. Todos los meses subíamos un poco la gasolina, gradualmente, y avisábamos, hasta tal fecha va a subir la gasolina. Cosas que no den la idea de que mañana ocurre algo y se da un salto al vacío en una medida económica, porque así nadie va a creer en el mundo internacional. ¿Por qué creen que está tan alto el riesgo país después del proyecto de fomento, de eliminar impuesto a la renta para que vengan inversión? La comunidad internacional entendió eso como algo irrealizable, que hay otros problemas más urgentes. Entonces, a mí me parece que tenemos que, todos los ecuatorianos, contribuir a un manejo del proceso de ajuste, en ya términos... le está llamando el doctor Borja. Bueno, el asunto es que Marco Flores decía, lo que hay que evitar es los efectos negativos que puede producir una recesión como la que ustedes están denunciando. Ya no hay estímulos para trabajar, ya no hay estímulos para emprender. Estamos con los parámetros alicaídos, sin motivaciones. Examinemos la previsión que hace el exministro de Finanzas. Si usted corta la inversión pública, concretamente la inversión del gobierno, en 50%, como ha ocurrido en los últimos meses, y no tiene usted una inversión privada en el Ecuador medianamente aceptable, bueno, los efectos que son esperables es un corte en el crecimiento económico, en la actividad económica. Acaba de salir, Gonzalo, el informe Business Survey Report, que es una publicación que trae un indicador, se llama IMACRO. El último informe dice, aquí está, Ecuador entraría en una clara fase de desaceleración. El segundo trimestre el crecimiento será de menos 0,1%. Y el PIB anual, o sea, al final del año, el crecimiento de la economía difícilmente llegará a más del 0,9%. Es decir, menos de 1% de crecimiento. Claro, con una contracción tan brutal de la inversión, sin capital extranjero suficiente, sin confianza en los mercados, esto no es de sorprender. Por eso es que usted ve que el Ecuador no despierta atractivos ni seguridades en los mercados internacionales, y Goldman Sachs le concede un préstamo de $500 millones en esto que se llama el Repurchase Agreement, que es un pacto de recompra en definitiva, pero le exige una garantía 2.4 veces equivalente al valor del crédito que le entrega, algo verdaderamente insólito. Y la penuria fiscal y la necesidad del Ecuador es tan grande que tiene que aceptar esas condiciones. ¿Cuál es el punto?
El punto es que la economía no está creciendo. El punto es que lo que está diciendo este informe sobre el crecimiento de la economía es altamente preocupante, porque si usted tiene un crecimiento exiguo como el que ellos están señalando que va a ocurrir, eso tiene un impacto enorme en el empleo. Y no solamente que tiene un impacto enorme en el empleo, sino en general en todas las actividades económicas. ¿Cómo se debería concluir eso? Diciendo que este es el momento de ¿qué, Gonzalo? El momento de la reactivación económica. Y es aquí donde no solo yo, sino algunos economistas diferimos con este grupo de economistas que tienen otra visión. ¿No? Esto es lo que manifestaba el día de ayer el exministro, que es un profundo estudioso. Puede estar equivocado, pero él es el único que hace un seguimiento cotidiano a la economía latinoamericana y mundial, y fundamentalmente a nuestros parámetros económicos de Ecuador. Sí, en eso hay que felicitarle. Lo que encontramos en la red son criterios, opiniones, estadísticas de Marco Flores. Incluso cuando viaja al exterior, él está preocupado, examinando, comparando elementos comparables, naturalmente, entre uno y otro país. Pero aquí en el Ecuador, señoras y señores, me dirán los productores, especialmente del campo, hay un fenómeno de deflación. O sea, hay deflación incrustada en la actividad agrícola. Me dicen que las cosas están desestimulando la presencia de los campesinos en sus áreas, en sus escenarios de trabajo. Y si se produce una ocupación por necesidad de las áreas urbanas, de las pequeñas, medianas y grandes ciudades, aquí tendremos para los señores alcaldes y para el mismísimo gobierno una suerte de presión que se originará a través de actividades delictivas, porque la gente en desespero en las grandes ciudades se dedica a otros menesteres. Hay que retener a la gente del campo en el campo, a donde pertenece. Y ahí, ¿qué me dice Mauricio, si es tan amable? ¿Cuál es su lectura de lo que ocurre? Usted es también un agricultor. Si es que no hay en el campo, una actividad que estimule la inversión, el empeño, la fuerza vigorosa de la producción, podemos tener una suerte de contracción. De hecho, ya estamos viviendo, ¿no? Fatalmente, una ausencia de actividad económica en el campo. Hay una deflación de precios, es lo que me han indicado algunos productores. ¿Usted tiene algunos ejemplos? Sí, desgraciadamente, y no quiero sonar fatalista, pero en el Ecuador estamos enfrentando, por un lado, un crecimiento de costos, y por otro lado, es clarísimo, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, tenemos 11 meses seguidos de deflación. 11 meses seguidos. Esto es, ¿cómo nos comprueba? Perdone. Es que ¿dónde podemos notar o advertir el índice de precios al consumidor? El índice de precios al consumidor. Aquí en la publicación del Banco Central, usted tiene que sistemáticamente en los últimos 11 meses ha habido una caída en el índice de precios al consumidor. De eso, ¿dónde está localizado lo fundamental? Es en alimentos y bebidas no alcohólicas, en vestimenta y en muebles y otros artefactos de esos. Hay otros sectores como educación, una serie de cosas, pero que han crecido los precios. Pero el índice global ha decrecido, hay una deflación. Pero sobre todo hay incidencia. ¿Y si le dice que eso es bueno para los consumidores? Pero mire, aquí no es bueno para los consumidores cuando usted tiene una unión de estos dos factores, un crecimiento de costos y una caída de precios, especialmente en la parte agrícola. Le acababa de decir Gonzalo, ¿cómo puede el Ecuador en la parte serrana, por ejemplo,
mantenerse con una producción de papas que casi un año ha pasado a $6 el quintal, por debajo de los costos. ¿Qué hace el agricultor? La próxima vez no siembra. En el área de Mira. Y no exporta. Naturalmente, con ese exportar precio todavía. podría exportar. No, pues, pero es que exportar papas, no, hay una cantidad de problemas. No somos competitivos en papas. Para exportar, por ejemplo, China importa que es un contento papas. Pero y la McDonald's. Pero definitivamente no somos competitivos en papas. Pero mire, para centrarnos en el asunto, es lastimoso ver cómo la gente ilusionada siembra cuando corresponde. Por ejemplo, este rato ya están preparando los terrenos. Algunos, otros ya ni siquiera preparan el terreno, porque en octubre vienen las lluvias. Están desmotivados. Y se siembra. ¿Cómo no van a estar desmotivados si una hectárea de maíz en el área de Mira le va a producir de ventas $300 o $400? Eso no le da. Deme otros ejemplos. Eso no le da para nada. Para que miren, le oigan, la situación de los arroceros del campo. La situación de los arroceros. Hemos visto diariamente cómo los arroceros están desesperados porque precisamente el precio no les cubre los costos. Los lecheros, el maíz, claro. Pero acababa de decir los choclos, por ejemplo, un saco de choclos de 1 metro de 20 de altura se estaba comprando en $15. Naturalmente que al consumidor en Quito no le llega a ese precio. Si uno va al Supermaxi, ese no es el precio. Pero para el agricultor sí le llega ese precio. Pues. Yo he comprado en el mercado mayorista de Ibarra en el precio que acabo de decir. Entonces, miren, lo que quiero decir es, lo primero que tenemos que ver no es un asunto de privilegiar dando subsidios ni eliminando ciertas tarifas a ciertos sectores, no. Pero lo que sí tenemos que hacer es bajar los costos que artificiosamente se ha subido para la producción ecuatoriana. ¿Quiénes han subido? El gobierno, por ejemplo, al crear el anticipo del impuesto a la renta, al crear el impuesto a la salida de capitales, todas esas, una cantidad de impuestos. No, sí, más bien estamos hablando de remisiones. Las remisiones, vea, las remisiones ¿Quién ya se lleva las remisiones? Pero por Dios, ya está viendo a quienes va a beneficiar, pues. Los petroleros. Pero claro. Vea, la única inversión que ha tenido el Ecuador prácticamente en los últimos años ha sido en el sector petrolero. Claro. Y algo en el sector minero. Los petroleros también se están beneficiando, algo los banqueros y eso. Pero el productor común no se beneficia, sino con una migaja. Mire, si usted lee la ley, cómo está concebida, además parte para las remisiones de un supuesto de que usted tenía la plata en el bolsillo y que simplemente no quiso pagar, pero que si le bajan las multas y le bajan los intereses de mora, paga inmediatamente. Esa no es la realidad de la mayor parte de empresas. Economista no Walter Spurrier, muy buenos días. Tenga la gentileza. El criterio guayaquileño siempre es perseverante en mi programa de noticias, porque somos dos países, somos dos visiones, somos dos experiencias, ¿ok? Mientras estamos contentos algunos sectores en la costa o en la sierra, el otro está en apuros. Hay una corriente o un escenario deflacionario, especialmente con los productos del campo. ¿A dónde nos puede conducir esta circunstancia según el monitoreo que realiza su importante organismo de investigación y estudio, Walter? Buenas gracias, Gonzalo. Saludos a Mauricio, que acabo de escuchar, a los demás compañeros de panel. Sí, está también Diego del Castillo y Washington Herrera.
Bueno, saludos a Diego y a Washington. El Ecuador tuvo una inflación muy elevada durante el gobierno de Rafael Correa y tenemos todas unas estructuras de costos muy altas en el país y esas estructuras de costos tenemos que bajarlas. En ese sentido, la pequeña reducción de precios al consumidor que ha habido en los últimos 11 meses, yo no lo llamaría deflación, porque eso implica una serie de otras cosas, no solamente la reducción de los precios. Yo pienso que es algo inevitable ante el hecho de precios muy altos, con una economía relativamente abierta, en que las empresas tienen que ir reduciendo sus costos ante la competencia internacional. Hablábamos de los arroceros, pero los arroceros dicen que viene el contrabando al Perú. En Perú el arroz es mucho más barato. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, entre otras, que los salarios son mucho más bajos que en el Ecuador. ¿No? Aquí se subieron salarios a dedo sin tomar en cuenta la productividad, ¿no? Uno puede tener salarios más altos cuando tiene muchos capitales y por lo tanto tiene una enorme inversión por mano de obra y por lo tanto lo que aporta un trabajador es altísimo porque está apoyado por maquinaria y tecnología. Nosotros no tenemos ese nivel. Entonces aquí vamos a tener esa presión y lo que sí tiene que hacerse es lo que decía Mauricio. El gobierno tiene que ir viendo todas las cosas que está haciendo que se han hecho, sobre todo en los últimos 10 años, que han incidido en aumentar los costos de producción. Y hay que ir eliminando las medidas que tornan más cara la producción. La evolución de la canasta de consumo de toda la gente, el consumo masivo, ha sufrido alteraciones. ¿Cómo ven ustedes desde su centro de investigación? Bueno, lo que yo les puedo decir es que sí ha habido una reducción de precios, pero el Ecuador sigue siendo un país caro. Si uno va al supermercado, el Ecuador es más caro que en Estados Unidos. Quiere decir que en Colombia o que en el Perú o que en Argentina. Es un país en que los costos del consumidor son muy altos. Entonces eso tiene que bajar. Nosotros tenemos que adecuarnos a una realidad internacional. No podemos ser caros en el contexto en que vivimos en relación con los países vecinos, porque entonces no vamos a poder exportar. No vamos a poder exportar y por otra parte tampoco producir por el mercado interno porque comiencen a entrar los productos extranjeros a un precio más bajo. Entonces, un objetivo tiene que ser ese ajuste. En otros países el ajuste se da vía devaluación, lo cual tiene sus problemas y no es tan fácil de decir todo se soluciona con devaluación. No es así, si no ya Argentina hubiera salido de sus dificultades, pero tienen esa herramienta para controlar los costos. Nosotros no tenemos... O sea, los salarios no corresponden a la situación de la producción, a la comparación de otros parámetros. El salario de los trabajadores ecuatorianos está como igualmente bajo, entonces no hay consumo. ¿O está alto? Eso es lo que le quiero preguntar. Usted dele su punto de vista, a ver cómo le responde y le replica el otro analista. Tenga la bondad, Mauricio. Mire, lo que está diciendo precisamente Walter es, y yo coincido, el problema es que lo que dije hace unos minutos, se ha manejado el nivel de salarios prácticamente sin tomar en cuenta la productividad ni la relación con el resto de países. Si nosotros tomamos en cuenta el salario en términos de dólares, el salario mínimo en términos de dólares, no solamente el salario, sino más todas las otras prestaciones que van conjuntamente con él, es definitivamente por encima de prácticamente toda América Latina. Entonces, si el Ecuador sería un país pujante, tremendamente productivo, fantástico. Sin embargo, no es así. Y desde ese punto de vista, naturalmente que se afecta nuestra competitividad. Yo quisiera, claro, Washington, tenga la bondad, para que intervenga también. Creo que
hay que evitar esta tendencia a pensar de que el aumento de la competitividad del Ecuador descanse sobre una eventual baja de los salarios de los ecuatorianos. Yo creo que eso no sería viable socialmente ni deseable, que el precio del ajuste, a más de quitar los subsidios, se rebajen los salarios. Eso ni pensar. Eso ni pensar. Hay que decir que los productos que han incorporado tecnología tipo sector camaronero, que han incorporado medios modernos de comercialización como el sector bananero, que han incorporado técnicas para desarrollar valor agregado a sus productos, que han podido vender a mercados lejanos como el caso de las flores. Todos esos sectores han trabajado en medio de este contexto de salarios, de modo que hemos sido competitivos con esos salarios en los productos que han trabajado bien, en los productos, porque cuando uno tiene competitividad es cuando exporta, y si exporta es porque somos competitivos. Entonces lo interesante es buscar otros sectores grandes, tipo camarones, pescados, flores, banano, café, otros que dinamicen, que sean nuevos motores del tren del desarrollo ecuatoriano, pero no tratar de utilizar este momento para lograr competitividad bajando salarios. Eso es imposible. ¿Qué opina usted, don Walter Spurrier? Bueno, en el caso del camarón, una de las maneras en las que ellos han podido mantenerse competitivos ha sido incorporando tecnología y disminuyendo el número de empleados. O sea, ahora en las camaroneras hay sistemas automatizados para alimentar al camarón, para la pesca de camarón, y el número de empleados en las camaroneras ha disminuido, porque la mano de obra era muy cara y el precio final del camarón el costo era demasiado alto. Entonces, el asunto es, evidentemente no se pueden bajar los salarios. Por eso es que el ajuste está viniendo por el lado del empleo. Los que quieren ser competitivos o instalan nuevas industrias en las cuales se emplean pocas personas y hay una gran tecnología. Yo he visitado algunas plantas que se han abierto últimamente en el país y en efecto tienen muchísimo menos empleados que antes y mucha más producción. A ellas les hace cosquillas los salarios, o sea, no tienen problemas en pagar los salarios más elevados porque cada trabajador produce más, y por eso es que estamos sufriendo por el lado del empleo. No puede haber ajuste de salarios por lo que no hay devaluación, entonces el ajuste da porque el trabajador tiene que rendir más, y para rendir más quiere decir que uno tiene que hacer lo que antes hacían dos. Entonces estamos sufriendo por el lado del empleo. En un ajuste tiene que haber alguna variable para el ajuste. En la mayor parte de los países el tipo de cambio, aquí es el empleo. Por eso está cayendo el empleo. Diego del Castillo. Yo soy parte del sector que es producción nacional y consumo nacional. Nosotros no exportamos. Lo que nosotros hacemos es para venta y consumo nacional. Pero a ti se te nota alicaído desde el sector, no en lo personal, ¿no? No, yo creo que un conductor nunca puede ser pesimista. Y lo he dicho siempre. Es prohibido. Prohibido. Claro. Porque soy pesimista, no salgo de la casa. Y tengo que trabajar, y tengo que generar empleo para mis trabajadores, y tengo que generar recursos para mis trabajadores. ¿Cómo genero recursos? Con un país que está en deflación, de acuerdo a Mauricio. ¿Cómo genero recursos en un país donde no hay confianza? ¿Qué va a pasar con los 70,000 desempleados próximos del gobierno? ¿Ustedes creen que ellos van a querer comprar una casa sabiendo que se van a quedar sin empleo? No van a comprar. Son 70,000 clientes menos en el sector de la construcción. Y lo más grave que se ha hablado en este panel, Gonzalo, el 70% de ecuatorianos vivimos en la zona urbana. El Ecuador ha deshabitado el sector rural, ya no ocupa el sector rural, ya no produce. Y si no produce, ¿qué pasa?
tenemos menos productos agrícolas, tenemos menos gente trabajando y más gente en la ciudad buscando villas miserias o buscando trabajar en lo que le den. En el caso nuestro es gravísimo. Ya, pero deme una idea si está fallando la demanda o la oferta. No está fallando nada, está fallando el país. Aquí todo, el contexto, el diseño del país está dañado. 10 años de correísmo que lo único que hicieron es acabar con la economía de los ecuatorianos. Y no solamente de los ecuatorianos ricos, de los más pobres. Porque a los más pobres a los que les quitaron el trabajo. Por eso reclamo. ¿Cómo activamos entonces una economía sana, una economía de producción? Se puede. ¿Por qué, por favor? Porque con economía de producción tienes todo, Claro, Diego. todo el mundo cobra. Pero estamos ahora con una economía que ya no tiene producción. ¿Y cómo nosotros vendemos algo si no hay quien nos compre? Y lo que acaba de decir Washington es gravísimo. ¿Qué pasa cuando en este país ya no tengamos dólares y no haya cómo comprar? Eso es terrible y ojalá no lleguemos nunca a ese paso, porque somos un país dolarizado, no tenemos moneda. Entonces hay que traer la moneda de afuera. El presidente del Frente Económico, anhelado personaje como el señor economista Martínez, para muchos sectores, decían, este joven empresario con una visión mucho más actualizada, bien preparado, y bueno, favorable al criterio empresarial de alguna manera, porque estaba comandando, prácticamente el comandante jefe del aparato productivo, el comité empresarial, que son todas las cámaras, para que me entienda el público radio oyente. Él es el que está monitoreando este momento y dando los primeros pasos de reforma, de reestructuración, de apoyo a determinados parámetros y de limitarles a otros. Está en el juego del diseño, ¿no es cierto? ¿Quieren decir que Martínez está equivocado con la manera como está él? No sé qué Washington podría mencionar aquello. Si no tiene que criticarle, no necesito que le critique. ¿Dónde está el problema de Martínez? Porque él es el presidente del Frente Económico. Ministro, me disculpa, pero usted es el presidente, usted se metió a esto. Tenga la bondad, Washington. Hay un problema que hay que mirar como dice aquí mi compañero de panel, respecto de la dolarización. Los últimos datos bancarios dicen que los depósitos bancarios crecieron solo al 5%, mientras que los créditos crecieron al 15%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que esos dólares salieron del país. Por lo menos un 10% de esos dólares salieron del país en importaciones. Pero no en importaciones de insumos necesarios para la producción, para la industria. Sino de elaborados. Sino en automóviles y objetos de lujo. Exactamente. Entonces estamos desperdiciando el dinero. Las divisas. Yo pediría al gobierno nacional, ¿no?, que aparte de que conduzca con gradualidad y sin medidas timoratas, con gradualidad y firmeza, también se ocupe de cuidar la dolarización, porque ahora estamos en una feria libre de los pocos dólares que entran. ¿Cómo reducimos importaciones? ¿De qué aspectos? La última molestia, Walter. Bueno, realmente si uno ve la balanza de pagos, no hay mayor problema en cuanto a la balanza de bienes. Yo veo el mayor problema es el servicio de la deuda. O sea, nos hemos endeudado tanto a tasas de interés tan altas que es los intereses sobre la deuda lo que más pesa en la salida de divisas. Eso es lo más importante. Ahora, yo coincido en que de que tendría que haber como país una visión bastante más global sobre cómo debemos hacer para salir adelante. Por ejemplo, en estos momentos hay un enorme movimiento contra el desarrollo de la minería. ¿Ya? Y minería es el sector donde está dispuesto a venir gran cantidad de capitales de compañías mineras de primer orden
para producir oro y cobre, sobre todo, que son productos exportables y que de los que generan ingresos al fisco por su participación en esas exportaciones. Y en estos momentos eso de allí está paralizado por ciertas decisiones y básicamente por la acción de los activistas. Entonces, vamos a querer cerrar esa vía de obtener divisas a futuro porque los activistas que están en contra. Entonces, es una de las cosas que tenemos que considerar, la generación de divisas. Yo veo por allí más que por tratar de limitar las importaciones. Yo lo que pienso, por la crítica que yo le haría al programa económico, bueno, en primer lugar, pienso que va bien dirigido el programa económico, pero no nos está señalando metas muy concretas, porque necesitamos que los agentes económicos, que somos todos, son las personas que pueden estar comprando las casas a los constructores y que no están comprando, y así como pueden ser las empresas, tienen que tener una visión de que medidas que se están tomando van a ser, están firmes y van a tener determinados resultados, y que a tal plazo se va a resolver el problema heredado del gobierno anterior. Y allí se genera la confianza para que entren capitales, generen empleos y comience un círculo virtuoso, ¿no?, para salir adelante. Eso está faltando, esa clara visión con esas metas, a pesar de que los pasos que se han tomado son correctos. Dentro de esa visión, yo pienso que no debemos olvidar el hecho de que donde más dinero va a venir es por el lado minero. Hay prospectos también de hacer esa refinería del Pacífico. Si esa refinería del Pacífico se la hace sin inversión pública, sino únicamente con inversión privada, y para eso tiene que haber cierto tipo de reglas claras para que el que invierta sepa que tiene un riesgo comercial pero no un riesgo político. Eso va a ser una gran señal, porque en ese momento el país va a estar generando sus propias combustibles y no tiene que estar importando combustibles como está haciendo ahora. Entonces, hay varias cosas que hacer, y Martínez está en su ámbito, que es la parte financiera, pero se necesita que el presidente vea todo el panorama e impulse todas las otras cosas que pueden dar como resultado que la economía supere esta crisis en un plazo relativamente corto. El presidente no tiene un activador de emprendimientos macros, ¿no? De sectores productivos. Todo el mundo se queja. Ahí está complicada la dirección económica. Yo creo que es necesario que el presidente se involucre más, porque economía, en la parte económica del país, o ponga un primer ministro, o sea, alguien que realmente coordine todo el movimiento económico, ¿no? Tendría que ser una de las dos cosas, porque actualmente se está haciendo coherente por el lado financiero para ir reduciendo el déficit fiscal, ir bajando los combustibles, aunque se va a un paso un poco lento, no. Pero el otro era expertísimo, pues era listísimo, era digamos el hombre de mayores conocimientos macroeconómicos, microeconómicos, el rey pero nos resultó lo que usted sabe, pues, el capitán de una banda que se llevaron todo. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos complicadísimos. Requiere de un primer ministro con timbre económico y con liderazgo de convocatoria. Algo de eso estamos sugiriendo, que el señor presidente tenga la bondad de ubicar una persona que le haga de primer ministro, algo por el estilo. ¿Por qué no lo decimos con mayor claridad, Walter? Me disculpa por exigirle tanto. Bueno, yo pienso que decir al presidente a quién nombrar pecado, así es. Sería muy arrogante, además sería ya quemar ese nombre, digamos, ¿no? Pero el presidente, si no está dispuesto a hacerlo él, porque tiene otros aspectos en su agenda, él lo que le interesa es el aspecto social,
pues entonces tiene que ver a quién pone, y yo pienso que mucha gente que lo podría hacer en la medida que tenga el poder y tenga el apoyo de los demás ministros para coordinarse y ver todos los distintos aspectos en los que hay que ir trabajando para hacer que la economía salga adelante. No puede ser únicamente trabajo por el lado fiscal, como lo está manejando actualmente el ministro, y lo está haciendo bien el ministro Martínez. Tiene que ser la visión. Muchas gracias, economista. Muchas gracias, economista. ¿Alguna cosa que quiera sumar, tal vez, a este empeño para ponernos de acuerdo y para rescatar de parte del señor presidente Moreno a su retorno de Europa pasos más bien canalizados? Yo lo que diría es que, efectivamente, coincidiendo con Walter, hay muchas cosas que se quieren y se están haciendo en la correcta dirección. Sin embargo, yo creo que todavía los conceptos que están dentro de la ley, esta última que tuvimos de fomento productivo, se ve claramente que no aciertan verdaderamente en el centro del problema. ¿Y el centro del problema? ¿Dónde cree que el epicentro es que mira, no lo descubre? El problema está en la economía real. Si no vamos directamente a quitar todas las amarras que se ha puesto a la economía productiva durante los últimos años, no vamos a salir adelante. Y el concepto que está, por ejemplo, en la ley, exención del impuesto a la renta entre 8% y 20% a las nuevas inversiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que nosotros continuamos en las mismas circunstancias de producción que tenemos ahora, la gente va a decir, a ver, primero haré cálculos, a ver si es que mi nueva inversión me va a ser rentable. Para que después entonces pueda apreciar que me eximan del impuesto a la renta. Pero si no va a ser rentable, ¿qué me importa que me digan que me van a eximir del impuesto a la renta durante 20 años? No invierto simplemente porque no va a ser rentable. Por todo lo que yo acabé de decir, de los problemas laborales, de los problemas impositivos, regulatorios, comerciales, etcétera. Eso es lo que tenemos que atacar. Presiona porque caso tu contrario no vamos de productor a poder y de constructor. Diego del Castillo. Lo nuestro regulatorio. Tenemos tantos problemas con los municipios, con los gobiernos, que lo que exigimos es, dejen trabajar. No es posible que un trámite en el municipio de Quito se demore entre 6 a 8 meses. O la persona que está atendiendo... Una autorización, por ejemplo. Una autorización, un cambio de área. O la persona que atienda o es inepta o algo quiere. Entonces lo que hay que hacer es poner gente que esté haciendo seguimiento, que obligue a trabajar. Es que como ya se van, están aprovechando en el municipio. Pero los que perdemos somos todos, Gonzalo, la gente, los constructores, la ciudad. No podemos trabajar con una ciudad así burocrática, mal administrada, mal manejada. Todo el mundo pierde. Entonces hay que exigir. Ya los quiteños tenemos que comenzar a exigir. Eso nos ha faltado en 10 años. Estuvimos muy callados. En estos 3 meses de diálogo que va a haber para monitorear el tema de los subsidios, yo creo que efectivamente hay que conversar, más que si se levantan o no, hay que conversar sobre el desmonte de los subsidios con los sectores respectivos, con los sectores concernidos, con los sectores que se sienten desfavorecidos, pero hay que tomar como concepto la necesidad de eliminar esos subsidios, porque de lo contrario no vamos a tener dinero para soportar el consumo nacional y se va a producir un desempleo importante del sector público que mandará a la calle a algunos miles de empleados públicos sin que la empresa privada haya podido crear nuevos empleos. Entonces va a haber un descalce, un desempleo mayor sin que la empresa privada haya podido crear, por toda esta serie de obstáculos que se remarcan, pero que en algunos casos no existen. Por ejemplo, en el sector comercial, acaba la empresa del Supermaxi,
a decir que en los próximos 3 años va a invertir más de 700 millones de dólares en hacer más locales de Supermaxi para vender más cosas. O sea, hay sectores que sí están invirtiendo a pesar de todo. Entonces, veamos la realidad con un poquito de optimismo también, porque de lo contrario esto pues puede irnos deprimiendo más. Y la depresión causa pobreza a todo el mundo, a los empresarios, a los pobres, a los empleados, a los que recaudan impuestos, al Estado, a todo el mundo. Entonces la situación es muy grave como para quedarse con los brazos cruzados mirando. Esto no es cuestión de observar, esto hay que actuar. Nos vamos al tema de la justicia. Nunca más impunidad. Veamos, ¿cómo podemos elaborar esa coyuntura en donde todos los sectores vinculados a la justicia no produzcan más impunidades? Este es un desfile de impunidades. Es peor que el tema económico, el de la justicia. Lo vamos a analizar con Paulina Araujo, Aquiles Rigail, Juan Bisueta. Pero también nos va a acompañar el distinguido periodista Hernán Higuera, nuestro noble compañero. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.